Hoy vamos a tratar de que entiendas cuáles son o cómo se pueden estudiar los distintos estados de agregación de la materia, sólido, líquido y gas, desde el punto de vista del modelo o teoría cinético-molecular. Vamos a usar una animación que está en la web educaplus.org y que los compañeros han elaborado y es bastante útil para lo que quiero que aprendas. Empezamos con un sistema sólido. Ves que sería una herramienta y vamos a considerar un punto de esa herramienta sólida y esto sería como la ampliación, es decir, como una especie de lupa mágica que nos permitiría ver las partículas que componen nuestra herramienta. La teoría cinético-molecular, su primer postulado nos decía las partículas están siempre en constante movimiento. Fíjate que una vez que yo pongo activa la animación, se cumple esta premisa. Aunque esté a la menor temperatura posible, las partículas se están moviendo. Es un sólido, por lo tanto las partículas vibran. Esta palabra es clave. Vibran alrededor de una posición fija. Si yo juego a aumentar la temperatura, veré que, tal y como ya he aprendido, la temperatura es una medida de cuál es la rapidez con la que se mueven las partículas. Al aumentar la temperatura va o debe aumentar la velocidad de movimiento de las partículas, pero te llamo la atención para que mires qué pasa con el volumen. Fíjate que el volumen aquí es ligeramente por debajo de 250 centímetros cúbicos. Si yo llevo la temperatura a 50 grados centígrados, el volumen aumenta a 250, es decir, hay una pequeña variación del volumen a nivel macroscópico. ¿Qué está pasando con las partículas? Como hemos dicho antes, ahora vibran más rápidamente. ¿Qué ocurre? Que cada partícula, al vibrar, podemos decir más alrededor de su punto, de su posición fija, lo que hace es que necesita un poco más de espacio alrededor. La suma de esos pequeños espacios que cada una necesita a su alrededor es lo que hace que aumente el volumen de forma muy pequeñita a nivel macroscópico. Es lo que llamamos la dilatación de un sólido. Y podríamos probar a aumentar aún más la temperatura. Fíjate qué ocurrirá. Las partículas van a vibrar ahora locamente y también se produce un aumento del volumen. La explicación es exactamente la misma que hemos visto antes. Como vibran más, es decir, de forma más amplia con respecto a su posición de equilibrio, cada una necesita un poco más de volumen para esa vibración y la suma sería la que provoca este aumento que vemos aquí, ¿verdad?, de digamos, del volumen a nivel macroscópico. Nos vamos a ir ahora a un sistema líquido y vamos a ver qué pasa. Entonces, fíjate que si yo me vengo al sistema líquido y lo pongo en la menor temperatura posible, las partículas se estarán moviendo a una velocidad determinada que tiene que ver con esta temperatura mínima que puedo seleccionar. El volumen queda por debajo de los 10 mililitros, fíjate el volumen aquí, 990, y vamos a jugar a mover la temperatura, vamos a llevarla a los 50 grados centígrados. Ahora el volumen llegaría a los 10 mililitros, es decir, también hay un pequeño aumento de volumen, pero mayor que en el caso del sólido. ¿Esto por qué? Pues porque las partículas del líquido tienen mayor movilidad que las del sólido. Pueden moverse por capas, has estudiado, ¿verdad? Entonces, al tener mayor movilidad, no están en una posición fija, cada una de ellas necesitaría mayor volumen, ¿verdad? Mayor espacio para poderse mover. Por lo tanto, el aumento del volumen macroscópico también sería mayor que en el caso del sólido. Si me lo llevo a una temperatura de 90 grados, fíjate que ya, bueno, pues se mueven mucho más rápido y el volumen aumenta, también en este caso va a ser 0,20 mililitros, también va a aumentar, ¿verdad?, proporcionalmente. Eso sí, siguen siendo variaciones pequeñas de volumen. Decimos que el líquido también se dilata. Por último, nos vamos a ir a un sistema gaseoso y hacemos igual. En este caso vamos a jugar a mantener constante la presión. Recuerda que en los gases, y lo vas a ver también un poco más adelante, tenemos que manejar tres variables termodinámicas. Nosotros vamos a ver ahora qué pasa con la temperatura y el volumen del sistema y vamos a fijar la presión. ¿Qué quiere decir? Que mi recipiente, el que contiene el gas, tiene que ser flexible.
Así que vamos a mantener una presión de una atmósfera y vamos a jugar a variar la temperatura, igual que hemos hecho en los dos casos anteriores, y ver qué pasa con el volumen. Fíjate que el volumen es 1,83 litros. Las partículas se mueven lentamente dentro del globo porque estamos a baja temperatura. Voy a aumentar la temperatura. Las partículas se van a mover más rápidamente y el volumen ha llegado a 2 litros. Quizá no lo has visto, pero el globo aumenta de tamaño, fíjate. ¿Y qué pasaría si lo llevo a 90 grados centígrados? Recuerda, la presión siempre es constante. Si hago esto, fíjate que las partículas se van a mover mucho más y que el volumen aumenta hasta los 2,25 litros. Es decir, es un aumento apreciable de volumen. Podemos decir que en el caso de los gases, ese aumento es aún mayor que en el líquido y por supuesto que en los sólidos porque las partículas del gas se mueven libremente por todo el volumen, por todo el espacio disponible, y eso hace que, en este caso, el aumento de su velocidad haga necesario mayor volumen para que todas ellas se puedan mover a mayor, podríamos decir, rapidez, chocando lo mismo en el sentido de que la presión es constante. Espero que te haya quedado ahora más claro cómo explicar los distintos estados de agregación dentro del contexto del modelo, de la teoría, en este caso, el modelo cinético molecular. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, por favor, y suscríbete al canal para ayudarnos a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.